Un ser humano es capaz de vivir en perfecta armonía con la naturaleza. Este es un diálogo directo de la película Mi Princesa Mononoke, que a través de los ojos de Achitaka nos dejan ver una verdad esencial que ha resonado a lo largo de la historia, y es que a pesar de nuestra profunda conexión con el mundo natural, nuestra especie ha avanzado de una manera agridulce. A medida que hemos avanzado, hemos perdido de vista la importancia de mantener ese equilibrio. Nuestra historia está marcada por una serie de decisiones que han llevado a la degradación del medio ambiente, a la explotación desmedida de los recursos y a la pérdida de especies. Hemos construido ciudades, fábricas, carreteras sin considerar las consecuencias de la tierra y sus habitantes. O al menos este es el primer mensaje que yo he llegado a descifrar en mi primer encuentro con una de las películas escritas por Hayao Miyazaki. Aunque hay una pequeña mentira en esto, ya que mi primer encuentro fue en la desgarradora película de La tumba de las luciérnagas. Inconscientemente no sabía que era de Estudio Ghibli. Tengo mucho que decir, muy poco tiempo para exponerlo, así que hoy hablemos de Mi Princesa Mononoke. En el vasto corazón de un bosque antiguo, donde la luz se filtra a través de las hojas como rayos de esperanza, se despliega una historia fascinante. En un bosque misterioso con criaturas legendarias que se deslizan entre los árboles como sombras vivientes, y la tierra palpita con energía ancestral. La tierra misma es un escenario donde los dioses antiguos y los humanos tienen choques titánicos de valor y supervivencia. En medio de este conflicto, una figura emerge: Achitaka, un príncipe que, al haber derrotado a un jabalí que fue consumido por el odio hacia los humanos y a su vez portador de un demonio, es maldecido con ese mismo demonio que poco a poco va consumiendo su cuerpo. En la búsqueda de encontrar la cura, lo llevan a cruzar caminos con San, también conocida como Princesa Mononoke, una joven valiente criada por lobos, decidida a proteger su hogar natural a toda costa. Junto con Achitaka se ven atrapados en una lucha épica entre las fuerzas de la industria humana, la esencia misma de la naturaleza, una lucha entre la oscuridad y la luz. Teniendo en cuenta de qué va la trama principal, hablemos de los roles que cada personaje obtiene en esta película y cuál es el mensaje que intenta plasmar Hayao Miyazaki al exponer diferentes problemáticas en ellos. Achitaka es un joven príncipe noble de corazón que encarna la esencia misma de la conexión entre la humanidad y la naturaleza. Su destino se ve alterado cuando intenta proteger a su aldea del ataque de un jabalí corrompido por una herida de bala. Esta acción lo condena con una maldición que lo vincula a la violencia y a la ira. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la oscuridad, él elige utilizar su maldición como una oportunidad para comprender y sanar. Su compromiso con la justicia y su habilidad para ver más allá de las diferencias lo hacen un personaje profundamente empático, además que personifica la dualidad hilarante y la naturaleza humana. Aunque es un guerrero capaz de hacer volar cabezas y dejar sin brazos a sus oponentes sin penas y remordimiento, él también es un sanador y pacificador. Su maldición se podría considerar un obstáculo, pero se convierte en un recordatorio constante de la interconexión entre la violencia y la sanación. Y a medida que éste interactúa con figuras divinas como los Shichigami o los Kodama, Achitaka se convierte en un puente entre el mundo de los dioses y los seres humanos. En últimas instancias, Achitaka personifica la esperanza de que a través de la empatía y la comprensión, los seres humanos pueden encontrar un camino hacia la coexistencia armoniosa con el mundo natural. Por otro lado tenemos a San, conocida como Princesa Mononoke. Ella es una enigma envuelta en furia y pasión de la misma naturaleza. En la película ella se nos presenta como una humana criada por lobos que adapta el ritmo de vida del bosque. Ella personifica la lucha constante por la supervivencia y la defensa de su hogar. Su conexión profunda con los lobos y su deseo inquebrantable de proteger su tierra la convierten en una figura emblemática de resistencia y valentía a través de su ferocidad y determinación. Sam busca venganza y justicia por las acciones humanas que han afectado a su mundo, pero ella, al encontrarse con Achitaka,
Chitaka desencadena una transformación en su perspectiva, y a medida que se conmueve por la empatía y la comprensión de Chitaka, su rigidez empieza a ceder. Su conexión con él simboliza la posibilidad de entendimiento entre los dos lados del conflicto, aunque inicialmente está determinada a no comprometer sus convicciones. Su evolución refleja la capacidad de cambiar y adaptarse en medio del caos. San representa la idea de que la coexistencia de la armonía solo puede lograrse a través de la comprensión y el respeto mutuo. Su papel en la historia resalta la importancia de superar el odio y el prejuicio a favor de una colaboración pos a un mundo equitativo y sostenible. Y esto solo hablando de dos personajes principales, ahora hablemos de los demás. Lady Obuchi es un retrato vivo de la industrialización desenfrenada y la explotación de los recursos, y ella, como líder de la Ciudad de Hierro, está decidida a despejar el bosque y eliminar a los espíritus divinos para expandir su dominio industrial. A través de su actitud pragmática y despiadada, ella personifica la mentalidad progreso a cualquier costo, incluso si esto significa destruir ecosistemas y desplazar a los dioses antiguos. Ella demuestra una actitud pragmática hacia los marginados, como los leprosos que acogen su ciudad. Sin embargo, su perspectiva se oscurece por la falta de consideración por el impacto ambiental y la coexistencia con la naturaleza. Ella representa el desafío de equilibrar los avances tecnológicos con el progreso humano, con la responsabilidad de preservar la tierra. Kiko Bobo es un mercenario sacerdote que personifica la ambición y la falta de respeto por los equilibrios naturales. Su motivación es obtener la cabeza del Shichigami por su cliente, Lady Obuchi. A lo largo de la película, su enfoque pragmático y cínico lo llevan a ignorar aspectos más profundos y espirituales de la naturaleza. Él es un recordatorio de cómo la búsqueda de poder y riqueza pueden cegar a las personas ante la importancia de la armonía natural. A través de Lady Obuchi, Kiko Bobo, Hayao Miyazaki examina las consecuencias destructivas de la codicia y la falta de respeto al mundo natural. Su deseo de ganancia material y dominio sobre la naturaleza refleja el peligro del egoísmo humano y el impacto en el medio ambiente. Sin embargo, incluso estos personajes no son meramente villanos, más bien son representantes de la tensión del dilema que la humanidad enfrenta al tratar de equilibrar el progreso con la conservación de la naturaleza. Y si hablamos de las figuras divinas, el Shichigami y los Kodamas simbolizan la esencia misma de la naturaleza. A través del Shichigami aprendemos que la naturaleza es tanto como creador como destructor, y que debemos tratarla con respeto y humanidad. Los Kodamas, mientras tanto, representan la belleza efímera de lo frágil que el mundo natural es, recordándonos la importancia de proteger y cuidar el entorno en el cual vivimos. Regresando a la frase que originó este video, ningún ser humano es capaz de vivir en perfecta armonía con la naturaleza. Esta frase cobra vida en un mundo donde los seres humanos han perdido la armonía con la naturaleza. La película ilustra cómo los seres humanos, en la búsqueda de poder, control, han devastado los bosques y ríos que una vez fueron hogar de espíritus y dioses. La maldición y la codicia y la indiferencia han oscurecido la relación entre la humanidad y el mundo natural. A través de la trama de Mi Princesa Mononoke nos recuerdan que aunque la armonía perfecta puede ser ideal, inalcanzable, la coexistencia y el respeto mutuo son fundamentos para perseverar la belleza y la vitalidad del mundo. Y Hayao Miyazaki hace un llamado a la reflexión sobre nuestras acciones y su impacto en la tierra, así como la invitación para apreciar la complejidad de la magia, la naturaleza que nos rodean en un mundo donde las divisiones se vuelven más profundas. La historia nos insta a encontrar una forma de reconciliación y comprensión, reconociendo que aunque la perfección puede ser eludirnos, la búsqueda de la armonía sigue siendo un objeto digno de perseguir. De esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Haré como una mini maratón de las películas de Estudio Ghibli, ya que no me he visto ni una hasta ahorita, que fue Mi Princesa Mononoke, la primera la cual vi y le hice su respectivo video. Ustedes van a decidir cuál va a ser la siguiente película y cuál va a ser el siguiente video. Así que en los comentarios los quiero ver muy activos. Ahora sí, regálame tu like, comparte con todos tus amigos. Llevaba un buen rato de no decir esto. Y sin decir nada más, deja que lo geek invada tu mente. Realmente lo extrañaba. Voy a llorar.
Extrañaba decirlo. Ahora sí, adiós.